Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces una observación primera, que estamos en ejercicios para ejercitar solamente el alma, las facultades del alma, que es la memoria, la inteligencia y la voluntad. Y el Padre, que nadie más ahorita en el país tiene el privilegio de estar aquí con él, hay que preguntarle cosas que tengan que ver con el alma. Sí. Lo demás no tiene la menor importancia. ¿Sí? Vienen ustedes para saber cómo vivir mejor, cómo tener mejor espiritualidad, una vida interior. Entonces hay que aprovechar para preguntarle cosas que tengan que ver con ustedes, con su vida interior. Sí. Lo más no nos interesa en lo más mínimo saber. Ya ustedes saben, y hoy lo van a descubrir en esta semana, ¿verdad?, que la inmensa mayoría de los católicos están influidos extremadamente por el protestantismo. Y es una vergüenza. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos interesa el camino espiritual, el trabajo espiritual, el trabajo interior. Y de eso hay que preguntar. Sí, son muchas otras cosas que él sabrá y que son muy interesantes, ¿verdad? Pero a nosotros no nos interesa eso ahorita, sino lo que es esencial. Muy bien. Ofrecemos el sacrificio de la misa en honor de San Romualdo, que nace en esta familia de los Onestis de Ravenna, en Italia, en el año 950, y tiene una vida común como cualquier muchacho. A los 20 años, su padre organiza un duelo entre dos familiares y uno de ellos muere, obviamente. Y eso le causó tal impresión a Romualdo que lo dejó todo y se fue a este monasterio benedictino. No le fue suficiente el estar ahí y vivir la vida monástica, sino que deja el monasterio y se entierra en el desierto. Después su padre, que se entera de eso, hace lo mismo, deja todo y se mete al desierto. Romualdo es la imagen viva de la penitencia y de la oración. Entonces, así se muere. De hecho, después de que tantos reyes, duques, gente rica lo admiraba, y tanta gente que lo seguía, pues él, antes de morirse, esa semana para morirse, va y se sale de su cueva donde está y donde todo el mundo sabía dónde estaba, va y encuentra otra cueva que es una tumba, y ahí se muere. Entonces todo el mundo vio que vinieron los ángeles, porque de la cueva salió este resplandor, ¿verdad?, que vinieron los ángeles mismos para llevarse el alma de San Romualdo. Entonces, San Romualdo es el ejemplo claro de la correspondencia a la gracia. Que para nosotros la salvación depende de la respuesta a la gracia.
Entonces, la desgracia para nosotros es ser insensibles a las inspiraciones de la gracia. ¿Sí? Y lo vemos en el Evangelio, que dicen los discípulos: nosotros que lo hemos dejado todo, es decir, dejaron su barca, las redes, sus parientes, sus amigos, todo cuanto más amaban en el mundo. Y esa generosidad, esa prontitud, es la que ganó el corazón de Dios. Entonces, en materia de fe, cuando se duda, nada se cree. Nada se cree. Y en punto de conversión, el que delibera jamás se convierte. Jamás se convierte. Entonces, son dichosos aquellos que al escuchar la voz de Dios responden. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos empeñado en repartir nuestro corazón entre Dios y las criaturas? De hecho, cuando sabemos que Dios nos está invitando a hacer algo mejor, a una mayor conversión, por ejemplo, lo consultamos todo, consultamos nuestras inclinaciones, nuestras pasiones, la carne, el amor propio, para saber de ellos si se ha de aceptar la oferta de Dios, si se ha de entrar más en su servicio. Entonces, Dios no nos pide, como se lo pidió a los discípulos en el Evangelio, sacrificio de todas las cosas, todos los bienes o de nuestra propia vida. En la mayoría de los casos, el sacrificio que Dios nos quiere es muy pequeño. Es un deleite, un amor por el placer, una amistad perniciosa, esa mala inclinación, cosas así. Y con todo, se lo negamos. No nos da la gana tener esa condescendencia con Dios. Sí. Entonces, no bastaría solamente con desprendernos de cosas pequeñas que impiden nuestra libertad. En segundo lugar, de lo que se trata es de seguir a alguien, y en este caso a Cristo. Como dice el Evangelio, los discípulos dicen: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Porque ¿de qué serviría dejar ciertas cosas si no estamos dispuestos a seguir? ¿Sí? Entonces, son tantas cosas que nosotros tenemos, las cuales nos preocupan, a las cuales estamos apegados, y lo único que tenemos que hacer en la mayoría de los casos es desprendernos de ellas con el afecto. ¿Sí? Esa es la condición primera para seguir a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, es asombroso que todos esperemos el premio, cuando en realidad somos muy pocos los que cumplimos con las condiciones indispensables para seguirlo. Dicen los discípulos: ¿qué habrá para nosotros que lo hemos dejado todo y que te hemos seguido? Entonces, ¿quién no hay que no pretenda salvarse? ¿Quién que no pretenda estar algún día en la gloria en compañía de los bienaventurados y tener parte en la misma recompensa? Quizás todos esperamos eso. El problema es que ¿en qué fundamos esta pretensión o esta confianza? Porque uno no quiere algo si no hace la menor diligencia por conseguirlo. Es decir, que los deseos reales son la fuente de las obras buenas. Sí. Si nosotros creemos en Dios, pero a Él nos acercamos por las obras.
¿Sí? Las obras son los pasos para acercarnos a Cristo. Todos los otros deseos que nomás se quedan así, imaginarios, pasajeros, pues matan la obra, ¿verdad? Entonces, podríamos hoy examinar a qué cosa está pegado nuestro corazón y si verdaderamente estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa para antes que ofender a Dios. Ahora bien, dice San Ignacio de Loyola que, como decía ayer, dos obstáculos que impiden nuestra vida espiritual. Y estos dos obstáculos son simplemente pues la tibieza, en primer lugar, y en segundo, el apego desordenado de las cosas. Y yo creo que de la tibieza, siendo una enfermedad espiritual, pues casi todos la tenemos. ¿Cuáles serían los signos o las manifestaciones de que tenemos la enfermedad? Son muchas, ¿verdad? Pero la primera y más importante es esta falta de inclinación a las cosas espirituales. Esta negligencia en hacer aquello que va con nuestro estado de vida. El hacer las cosas así nomás por hacerlas, sin espíritu. ¿Sí? El simplemente ser llevados en la vida por cualquier cosa, por cualquier aire. No tener un blanco, ir por la vida sin tener un blanco y sin un principio. Y si nos preguntamos cuál sería la causa principal de la tibieza, ¿cuáles serían los remedios para la tibieza? Bueno, en realidad es algo exageradamente simple. Si ustedes se ponen a pensar en esto, ustedes se reirían. La gente cae en la enfermedad de la tibieza por falta de pensamiento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes cometen algún error en su trabajo, se les caen cosas de las manos, ¿verdad? Y uno dice, ¿en qué estaba yo pensando? ¿Dónde estaba pensando? ¿Sí? ¿Cómo, por ejemplo, se mancha el oro? El oro se mancha por falta de uso. Un vestido se mancha cuando no se usa. Sí, lo mismo cualquier tipo de metal, un molino, los rieles del tren, todo esto se acaba, se corroe por falta de atención, de delicadeza, ¿sí? De trabajo, de esfuerzo, de pensamiento. Y la ruina para nosotros en la vida espiritual comienza en el mismo momento en que dejamos de pensar en la vida espiritual. ¿Sí? Eso es lo primero, que nunca pensamos en eso. La mayor parte del tiempo gastamos el pensamiento en las cosas que nos gustan, las cosas que vemos y tocamos, que nos proporcionan algún placer o satisfacción, pero nunca pensamos en la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, no pensamos en Dios, no pensamos en el camino hacia Dios. Y fíjense, si nuestro principal trabajo en esta vida es la salvación del alma, ¿cómo no pensar en eso? Todos los días. Todos los días. Entonces, ¿dónde ponemos el pensamiento? ¿Dónde gastamos la energía intelectual?
Pues en cualquier cosa. Menos en lo que es importante. Porque al final de cuentas, ustedes les pueden pasar cualquier cosa. Cualquier dificultad, la muerte de un ser querido, un accidente, la peor de las enfermedades, ¿verdad? Cualquier cosa. Al final, una sola cosa es la que importa, que es salvar el alma. Pero si nunca pensamos en eso, no se hace nada. No se hace nada. Entonces, el primer remedio para la enfermedad de la tibieza es pensar en las cosas que son importantes. Como es importante, por ejemplo, la vida interior. Es decir, pensar en Dios, pensar en su gracia, en los deberes de Estado, pensar en el ejemplo de los santos, pensar en los sacramentos, en la gracia de los sacramentos. Y el segundo remedio es el amor. ¿Sí? El agua se enfría en un sartén cuando lo quitamos de la luz. Y nuestro amor se enfría. El amor se enfría. En primer lugar por falta de pensamiento y en segundo lugar por falta de esfuerzo. Y en el mismo momento en que el amor se enfría con respecto a Dios, se enciende en cualquier otra parte, en cualquier otra cosa. Cualquier cosa se vuelve importante. ¿Sí? Entonces hay que recuperar el fervor en el amor. Y eso no se despierta si no se piensa primero. ¿Sí? Entonces, la idea sería, ¿en qué pensamos la mayor parte del día? Porque eso es lo que amamos. Eso es lo que amamos. Si hay desorden en el pensamiento, hay desorden en el amor y hay desorden en toda la vida. ¿Sí? ¿Verdad? Hace un tiempo les hablaba en la misa del domingo y del ejemplo de esta mujer joven, 17 años, de Francia, que había vivido una vida así suelta, alocada, desordenada. Sus padres habían intentado de 1000 formas ayudarle y no lo habían conseguido hasta que un día le sale una mancha en la cara, la llevan con el doctor le dice, pues tiene cáncer en la cara. Y el cáncer le empezó a desfigurar la cara. Y tan desfigurada que era otra persona. Y la gente iba, los familiares iban a verla, no para consolarla ni nada de eso, era la mera curiosidad de ver cómo tenía la cara. Lo que antes fue motivo de vanidad, llegó a ser motivo de curiosidad. Y le preguntaban, ¿verdad?, qué ella pensaba. Dice, pues después de todo, si no fuera por esto no pensaría en Dios. ¿Sí? Decir que el pensamiento y la voluntad, o la inteligencia y el corazón, no están hechos para desparramarlos en otras partes, porque en lo que es importante, que es Dios. ¿Sí? Entonces, amemos a Dios primero, después amamos las cosas buenas o el bien que hay en las cosas, sin desprender el bien que hay de las cosas del creador de las cosas, para así poder amar ordenadamente. Entonces pidámosle a San Romualdo hoy que nos ayude a estar atentos a las inspiraciones de la gracia y saber corresponder cuando sea necesario responder. Y en segundo lugar, que nos ayude a reformar a partir de hoy aquello que en la hora de la muerte podría asustarnos si no hacemos nada.
Entonces, no esperemos a que un revés de fortuna, o la edad, o un accidente, o una enfermedad, o la muerte nos despojen por la fuerza de aquellas cosas que hoy voluntariamente podemos hacer. En nombre del Padre, del Hijo